¿Se me escucha bien o me arrimo más al micro? No, te escuchamos bien. Bueno, en primer lugar voy a subrayar lo que has dicho al final, Miguel. Yo he tardado mucho tiempo en integrarme en un grupo de hogar. Viví la experiencia en mi propia casa durante algún tiempo, pero ahora que me he integrado en un grupo de los que funcionan en la iglesia actualmente, puedo decir que para mí está siendo una experiencia fenomenal. Algún día no puedo estar por lo que sea, pero está siendo fenomenal. Yo estoy aprendiendo mucho en esos grupos, porque hay mucha interacción en directo, no como ahora, porque ahora mismo, si lo hiciésemos así, pues el tiempo de exposición podría durar 2 horas y a lo mejor merecía la pena, pero no se puede hacer. Sin embargo, en esos grupos sí que hay ocasión de pararse con aspectos de tema, con algún versículo, con alguna opinión. Es, de verdad, está siendo muy bueno. Así que yo animo a más porque tengo la impresión de que son pocos los que se han sumado a esos grupos. Y vamos con, además hay varios días, hay jueves, viernes, hay el viernes, creo recordar, hay 2 grupos por lo menos, el sábado de vez en cuando también, y además se anuncian en el WhatsApp. Y vamos con nuestro tema de hoy. Si no, si le entrego el tema a hablar de otra cosa, pues no estoy haciendo lo que se espera de mí hoy. Hoy nuestra lectura y nuestro tema estará en torno a los 15 primeros versículos del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas. Yo lo he titulado Posición segura, aunque esto volveré a repetirlo. Vamos a leer el texto y después entramos en el comentario. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 15, lo siguiente. Es muy importante que tengamos el texto delante, porque si no, gran parte de lo que voy a decir pues se va a perder en el aire. Leo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respecto de vosotros, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hasta aquí la lectura de este texto que tenemos para meditar en esta mañana. A guisa de introducción voy a decir un par de cosas breves. En primer lugar, una que seguramente todos os habéis dado cuenta ya. En la carta a los Gálatas hay 2 términos, 2 palabras protagonistas. Estas 2 palabras son ley, que aparece 32 veces en la carta, y fe,
que aparece 22 veces. Esto es importante en el desarrollo general de la carta. Especialmente en el capítulo 3 aparecen, no sé si 14 y 15 veces estas dos palabras, cada una de ellas. Ahora, en Gálatas, en la carta a los Gálatas, se plantean dos cuestiones fundamentales. Esto ya lo hemos visto varias veces, pero es bueno que las tengamos claras. Primera, la certeza, la seguridad de la salvación y el crecimiento espiritual por la fe. Leemos, por ejemplo, versículos 26 y 28 del capítulo 3. Dice allí Pablo, pues todos, se refiere a los creyentes naturalmente, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, versículo 26. Y en el 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por cierto, muchas veces esto de siervo ni libre, griego ni judío, esclavo ni libre, varón ni mujer se ha colocado en otro contexto que no tiene directamente que ver con este. Pero en todo caso eso está claro. La certeza de la salvación y el crecimiento espiritual se basa en la fe, es decir, en la relación con Cristo por medio de la fe. Segunda cuestión. Es urgente, por eso Pablo escribe la carta, rechazar la falsedad de la necesidad de las obras para salvarse y crecer espiritualmente, para las dos cosas, para ser salvos y para crecer espiritualmente. Capítulo 4, versículo 29 y versículo 30 y 31. Eso lo tenemos más reciente, por lo menos en el estudio. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Versículo 30 del capítulo 4. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Repasamos estas dos cosas. En la carta se plantea que la salvación y el crecimiento espiritual está fundamentado en la fe en Jesucristo, no en las obras de ningún tipo, no en el esfuerzo humano, sino en la relación por la fe con Jesucristo. Y en segundo lugar, en la carta se plantea muy claro la necesidad de eliminar, de echar fuera, de apartar, de dejar de relacionarse con la falsedad, de la necesidad de hacer algo más, de, por decirlo así, ayudar a Dios a salvarnos y a mejorarnos. Y vamos con la exposición del texto. He dividido el texto en tres partes. Versículos 1 al 6, versículos 7 al 12 y versículos 13 al 15. Así que vamos parte por parte. Recordad que dije al principio que el título para el estudio de hoy sería Posición segura. Entonces, en los versículos 1 al 6 vamos a fijarnos, el tema que se trata es esa posición segura, es decir, la posición en Cristo por la fe, es defendida por Pablo aquí. Y es como si Pablo dijese, que lo dice, claro, todo está ya pagado en Cristo, no hay que pagar más, no hay que dar nada más a Dios, ni para ser salvos, ni para ir creciendo en la vida espiritual, o para mantenerse en la relación con Dios no hay que pagar más, ya está todo pagado. Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, o sea, está el pago completo. Pues no hay que añadirle, que esto era lo que estaba sucediendo, lo que los que habían entrado en la iglesia estaban sugiriendo. Vamos con el texto. Versículo primero. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Supongo que algunos tendrán algo de idea de la función de un soldado cuando está de centinela. De vez en cuando alguno habrá pasado por un cuartel, porque es que ahora mismo la relación con el ejército es mucho más escasa que lo fue en el pasado. Es bueno que sea así, porque cuando hay mucha relación es que hay conflictos bélicos cerca. Pero sí que el soldado que está de guardia, el soldado o alguien que está vigilando, tiene que estar en una actitud firme, tiene que estar atento, tiene que estar en una posición segura. Entonces Pablo aquí defiende la posición segura de los creyentes y dice: manteneos firmes en lo que habéis recibido, porque Cristo nos ha hecho libres, en el sentido que ha hecho ya toda la obra de la salvación y no hay que añadir nada. No estéis preocupados por eso, estad confiados. Habéis creído en Él y Él es el que ha hecho todo y por eso habéis creído en Él. No tenéis que añadir algo más, no habéis quedado faltos de completar la obra de la salvación. Seguros de la salvación y no inseguros, que es lo que les proponían los que estaban allí predicando esa idea falsa. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Bueno, ya sabéis que la señal externa principal era la circuncisión, basándose en los que anunciaban esto en que Dios había hecho el pacto con Abraham, en el cual prometía la simiente, que por cierto se menciona en Gálatas, y ese pacto se basaba, se manifestaba, se expresaba, la señal del pacto era la circuncisión. Así que por eso Pablo habla de esto aquí de nuevo y aparece más veces en la carta. Si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Es decir, si queréis llegar a Dios por las obras, ya no os hace falta Cristo. Vais a intentarlo por ese medio. No dice que lo van a conseguir. Solo dice que entonces, ¿de qué sirve que Cristo haya muerto? Que Cristo haya venido a este mundo. Y sigue diciendo, es decir, renuncian a la libertad de la que Pablo habla más arriba, en el versículo 1, están firmes en la libertad, renuncian a la libertad de estar salvos y seguros, y en vez de eso, pues están intentando no solo complementar, sino buscar la libertad para con Dios por medio de las propias obras. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Esto es muy interesante. Quiere decir que queda prisionero, esa es la idea, que queda prisionero del compromiso que contrae con Dios, dedicándose a agradarle y a ganarse su favor por medio de sus propias obras. Y esto era una trampa terrible, porque primero la circuncisión, pero después había una serie de normas, bastantes de ellas que se habían inventado a lo largo de los siglos y otras que formaban parte del ceremonial instituido por Moisés, que se termina automáticamente cuando Cristo muere en la cruz. Así que si empezaban por el principio, después tenían que mantenerse en esa misma órbita y tenían que completar lo que habían tomado como la manera de acercarse a Dios. Así que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, y si empezáis por ahí, tenéis que guardar el resto de las normas. Esto no ha desaparecido en la historia, no os penséis esto. Esa tentación de ganarse el favor de Dios por las obras sigue estando en nosotros, no ha desaparecido. Y los que sugieren en esa dirección tampoco se han ido. Y en gran parte del cristianismo esto se predica como complemento, pero que en realidad encierra a los que lo aceptan en esa idea, en esa forma de vida que es ganarse el favor de Dios por los propios méritos, por las propias obras. Y sigue diciendo, versículo 4, si lo hacen así, está desarrollando él el argumento, de Cristo os desligasteis los que por la fe os
por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, pasaban de la seguridad a la inseguridad. Pasaban de la seguridad, aquella que se recuerda de una manera muy gráfica en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Bueno, pues resulta que caían de ahí porque eso ya no les bastaba, ya no les servía. Recordemos que los que predicaban esto de las obras eran judíos creyentes, eran judíos cristianos, eran judíos que habían aceptado que Cristo era el Mesías que ellos esperaban, que Cristo era el Salvador del mundo. Pero influidos por el medio ambiente en el que vivían, o quizá por interpretar torcidamente más bien el mensaje del Evangelio, que había comenzado a predicarse por el mismo Jesucristo y después de una forma especialmente nueva, es decir, pública y con una fuerza tremenda en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, pues ellos buscaban complementar la obra de Cristo, al que aceptaban como Mesías, con sujetarse a la ley. Ahí estaba el verdadero problema. Así que si la obra de Cristo no era suficiente, pues entonces, dice Pablo, pues entonces Cristo no os sirve y entonces vais a ir a buscar el favor de Dios por vuestra cuenta. Ya no vais a estar bajo la operación de la gracia de Dios por medio de la fe, sino que vais por vuestra cuenta. Y hay tal necesidad dentro de nosotros de agradar a Dios como medio para que nos trate bien. Eso sigue estando ahí, eso no se ha ido, como dije hace un momento. Sigue Pablo en el versículo 5. Recordad, está defendiendo la posición segura de los que han creído en Jesucristo. Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y Pablo en otro lugar ya les recuerda a los Gálatas que ellos habían recibido el Espíritu de Dios, es decir, tenían el testimonio de Dios en su espíritu de que eran salvos. Eso era la experiencia que ya habían vivido. Así que por eso aparece bastantes veces también en la carta el Espíritu Santo. Dice Pablo que nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, por el Espíritu Santo que vive en nosotros sentimos la garantía de que seremos definitivamente justificados de tal manera que esa justificación nos introduce en la presencia de Dios en el futuro. Ya en el presente estamos en lugares celestiales en Cristo, dice Pablo en otro lugar, pero en el futuro estaremos realmente en su presencia, al final de nuestras vidas. Así que vivimos en esa esperanza. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Estamos viviendo en esperanza de la realización de la consecuencia de la obra de Cristo solamente. Ahí no hemos puesto, ni ponemos, ni pondremos jamás nada. Ya está todo puesto, ya está el precio pagado. No hay que añadirle al precio. Sigue diciendo en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otro lugar de la carta se recuerda al principio de la carta que quedó demostrado, comprobado y aceptado que el apóstol Pedro encabezaba a los que predicaban a los judíos, es decir, a la raza judía que seguía guardando, digamos que los ritos de la ley, incluida la circuncisión, y que Pablo había sido enviado directamente por Dios. Pablo, un rabino judío de mucha categoría, había sido enviado por Dios a predicar el evangelio a los gentiles. Pero eso no incluía para nada la circuncisión. Más adelante vuelve a hablar de eso en este propio capítulo. Así que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, ni las obras ni la falta de las obras, sino la fe que obra por el amor.
Y esto de la fe y el amor es muy interesante. En realidad, nuestra fe se basa en que por amor el Dios de la gloria envió a su Hijo a este mundo para ocupar nuestro lugar y que nosotros pudiésemos, ¿acordáis de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que obra por el amor. Y naturalmente cuando somos conscientes de esa cosa tan asombrosa, de ese suceso que no podemos medir, de que Dios en la persona de su Hijo vino a este mundo para someterse a una vida como la nuestra, con todas las limitaciones y sin ninguna clase de propiedad, por cierto, y morir en la cruz pagando por nuestras culpas. Cuando todo eso lo asumimos como la obra inmerecida de parte de Dios, ¿cómo no se va a despertar en nosotros el amor? El amor hacia Él, el reconocimiento, la adoración por esa obra. Así que la fe segura en Dios por medio de Cristo, a eso se refiere Pablo, la fe que obra por el amor. Pero hay otro aspecto del amor que trata después aquí también. Al saber esto, tenemos una necesidad, pero una necesidad que surge, no es impuesta, una necesidad de contárselo a otros y de llevar a ellos los resultados de esa obra, la fe que obra por el amor al prójimo, del que Pablo habla más adelante de nuevo y que veremos en esta misma sección del capítulo 5. Así que en este capítulo 5, versículos 1 al 6, recordamos que todo está pagado por Cristo y nuestra salvación no depende de nuestras obras, gracias a Dios, sino de la obra de Cristo. Así que firmes en eso, no hay que añadir nada, ya está todo. Es grandioso, es incomparable. La segunda parte de esta primera parte del capítulo, versículos del 7 al 12, yo lo he titulado El ataque a la posición segura, que eso es lo que hacían estos que proclamaban que vale, que sí, Cristo es el Mesías, naturalmente, nosotros también predicamos a Cristo, pero para entrar en el pueblo de Dios, que somos nosotros los judíos, tenéis que circuncidaros y entonces sí seréis un pueblo con nosotros. Pues Pablo aquí, digamos que se refiere a ese ataque y dice algunas cosas muy interesantes porque les hacían dudar. Y la situación que aparece ya al final de la lectura de hoy es que había tensiones por causa de eso. Versículo 7. Vosotros corríais bien, o sea, ibais bien, estabais siguiendo lo que yo os he enseñado. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, es decir, del mismo Señor. Y Pablo utiliza aquí un pronombre personal, ahí dice quién, o sea, una referencia a una persona. Esto seguramente significa que este quién era un líder judío destacado, que era el que encabezaba el grupo que estaba presionando en la iglesia para convencerlos que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar los principios rituales de la ley, que esto no tiene que ver con los 10 mandamientos. Quede claro. Y continúa. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto de la levadura y la masa si no están hablando de hacer pan ni hacer una empanada? Lo que Pablo quiere decir es muy sencillo. Las ideas, cuando son pregonadas con insistencia y con habilidad y seguramente con argumentos muy bien elaborados, se contagian. Y eso lo vemos a diario. Las ideas se contagian y hay siempre personas con capacidad más que otras para contagiar las ideas. Pues a eso se refiere Pablo con la levadura leuda toda la masa. Es una ilustración para entender que esa insidia
que se estaba produciendo, pues que se iba contagiando. O sea, que tuviesen cuidado con eso. Porque a continuación dice en el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, que lo habréis entendido, que no estaréis patinando, que no estaréis dejándoos arrastrar. Pero cuando escribe la carta en los tonos que la escribe, es que se lo temía. Y sigue diciendo en este versículo 10, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. De nuevo, referencia a una persona determinada, que seguramente era la que tenía quizá más habilidad oratoria y era el que estaba difundiendo esa idea de que tenían que circuncidarse. Y entonces sí que serían parte del pueblo de Dios, como eran ellos ya por herencia, por la herencia de Abraham. Y sigue adelante. Y yo, versículo 11, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Este era importante porque en algún momento seguramente alguien dijo que Pablo de vez en cuando predicaba la circuncisión y algunos opinan que posiblemente era porque en su día él hizo circuncidar a Timoteo cuando le llevó con él, porque Timoteo era hijo de una judía, pero el padre no era judío, era griego. Entonces, para que no hubiese problemas, porque Pablo ya sabéis que en cada sitio que iba empezaba por las sinagogas, pues entonces él hizo que se circuncidara para no tener problemas entre los judíos, porque Timoteo tenía sangre judía recibida de su madre. Pero eso no quiere decir que él fuese predicando la circuncisión, porque de hecho no lo hacía. Se entiende predicándola como absolutamente imprescindible para pertenecer al pueblo de Dios, para recibir la salvación, para ser salvos por el Mesías, que era Jesucristo, el Salvador, el Cristo. Pablo en ningún momento dijo tal cosa, sino todo lo contrario, que no era necesario. Y él estaba predicando a los gentiles, aunque empezaba anunciando esta verdad, que era una verdad grandiosa a los judíos, porque él entraba siempre por la sinagoga. Y de hecho, por eso él dice, si predico la circuncisión porque padezco persecución. Si Pablo hubiese hecho esto, de empezar hablando de la circuncisión como necesaria en el ámbito de las sinagogas, los judíos no se pondrían en contra suya como fueron enemigos a muerte, pero total. Pablo lo tenían en el punto de mira y querían liquidarlo como fuese. Eso quiere decir que no se opondrían a él. Sigue diciendo, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. El tropiezo de la cruz para los judíos será el hecho de que el Mesías, que ellos esperaban que fuese un Mesías triunfante, pues resulta que el Mesías había terminado en la cruz. No había terminado porque después resucitó al tercer día. Pero eso para ellos era un escándalo. Decían, oye, ¿qué Mesías es este que acabó muerto en la cruz mansamente? Ni siquiera protestó. ¿Qué Mesías era este? Y termina el versículo 12 diciendo algo muy fuerte, que no está traducido así, pero según dicen los expertos, esa es la idea. Dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y parece que Pablo se refiere a que se castrasen. Y en aquella sociedad, y no solo en aquella sociedad un hombre castrado dejaba de ser un hombre. Y un hombre castrado, pues automáticamente era despreciado y despreciable, especialmente en el ámbito judío. Sabéis que cuando se ponían en el ministerio, en el ámbito de la tribu de Leví, a los que pasaban a formar parte del servicio en el sacerdocio o en otras labores, no podían tener defectos físicos. Y este podía ser el más grave de todos, si era por un accidente o algo así. Así que lo que Pablo dice hacia ellos es muy fuerte al final de este párrafo, desde el 7
al 12. Los que hacían dudar a los creyentes, que es lo que estaban haciendo, y por eso Pablo en cierto momento les dice, Gálatas insensatos, o sea, como diciendo, ¿estáis tontos o qué? ¿No os dais cuenta que habéis recibido el Espíritu que os testifique en vuestro corazón que sois hijos de Dios por la fe y no por las obras? ¿No os dais cuenta? ¿Estáis tontos? Bueno, la carta es, sin duda alguna, la más fuerte que Pablo escribe en este sentido. Y llegamos al tercer párrafo, que es los versículos del 13 al 15, el más breve de los tres. La posición segura, es decir, en la seguridad de estar en la posición correcta, de estar en Cristo firmemente y formar parte del pueblo escogido por medio de la fe, pues esto ser usado en libertad, vivir la salvación segura. Aquí hay ideas muy interesantes, son pocos versículos, pero muy interesantes. Una de las cosas que posiblemente a veces nos encoge, nos debilita, es el hecho de no meditar, reflexionar en lo grandiosa que es nuestra salvación. El Creador y Señor del universo, en la persona de su Hijo, el Dios eterno, vino a esta tierra, se hizo uno de nosotros, sin ninguna clase de privilegio, y viviendo él sí una vida guardando la ley a la perfección en todos sus aspectos, hasta el final, llevó sobre la cruz nuestros pecados, es decir, pagó en la cruz lo que tendríamos que pagar nosotros para estar en relación con Dios, y abrió la puerta a una relación libre con Dios por medio de la fe en su obra. Si nos paramos un momento a pensar, el Señor del universo es mi Padre, nada menos, y por eso decimos Padre nuestro, o podemos decir papá, por medio de Jesucristo. Es asombroso, es grandioso. Y dice Pablo, versículo 13, pero vosotros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no para vivir como les parecía a ellos. Yo no sé si he contado alguna vez una historia muy dramática que me contaron en su día, de un joven líder, un líder de jóvenes en una iglesia evangélica, un líder brillante y con mucha influencia, que a una cierta altura dejó su liderazgo y se dedicó a vivir su vida, tal como dice Pablo aquí. La libertad como ocasión para la carne, es decir, vivir dando gusto a sus apetencias sensuales. Y alguien que le llamó la atención en algún momento le dijo, oye, yo ya sé que salvo una vez, salvo para siempre, así que yo la salvación no la pierdo. Es decir, tengo la libertad de vivir como me dé la gana y no pasa nada. Bueno, pues a esta idea se refiere Pablo aquí. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos para los otros. Vimos en el versículo 6 que la fe obra por el amor. Bueno, pues por ahí va, y ahí va a tratar eso más ampliamente en este párrafo. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este caso sí que se refiere a los 10 mandamientos expresamente, porque es el mismo Señor Jesucristo que resume toda la ley en 2 párrafos. El primer párrafo es la relación con Dios y el segundo la relación con el prójimo. Y no tenemos más que leer los 10 mandamientos y vamos a ver cómo se deslindan perfectamente y se funden estos 2 párrafos. Y el apóstol Pablo, en este resumen magistral, pues lo plantea aquí. Dice que toda la ley en esta sola palabra, en esta sola frase, se resume.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es un amor obligado. Esto es importante, no es tengo que amar a mi prójimo, sino es que no soy un hijo de Dios. No, no es eso, es de otra manera. Como soy un hijo de Dios, voy a amar al prójimo para hacerle llegar a él, como es la relación de Dios conmigo. Para llegar a las necesidades de su vida de manera espontánea, de manera voluntaria. Es decir, en la libertad que tengo, no la voy a usar para vivir como me da la gana, sino que siento la gana de ayudar al prójimo, quien sea, mi hermano, mi familiar, mi vecino, mi compañero de trabajo, de estudio, quien sea. Voy a llevar a él el amor de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es un amor obligado, sino por saberse seguro en Cristo. Y ahora, al final de este párrafo, ya el último, en el versículo 15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es evidente que la tensión que había por estos que estaban queriendo hacerlos dudar, pues había producido distanciamientos dentro de la misma congregación y había producido enfrentamientos, en algunos casos violentos, porque lo que Pablo dice aquí es fuerte, ¿eh? Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis, es decir, que no continuéis hasta hacer ahí un verdadero desastre. Creo que todo este trozo del capítulo deja con nosotros ideas importantes. La primera de ellas es la seguridad por la fe en Cristo. ¿Recordáis? Claro que recordáis. Cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, y fueron pasando los años, desde el principio de manifestarse a él pasaron 25 años, cuando al final Isaac tenía 12 años, el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham ni se lo pensó, ni discutió, ni sencillamente lo más pronto que pudo, de madrugada al día siguiente salió con Isaac para ir a sacrificar. Por la fe. La Escritura lo recuerda, por la fe, en la seguridad de la fe. Así que en la seguridad de la fe, Pablo les recuerda a los Gálatas y nos recuerda a nosotros. Todo está ya pagado. No tenemos que pagar nada. Tenemos una deuda de gratitud, pero no para ayudar en el pago de la salvación. La salvación es un regalo de Dios que recibimos por medio de la fe y se basa en la obra de Cristo, no en nuestra ayuda a la misma. En segundo lugar, si hay alguien o alguna situación en que se asoma algo de las obras como un complemento y nos hace dudar en nuestra confianza en la promesa de Dios por medio de Cristo, atención, no nos dejemos arrastrar. Estemos firmes en nuestra libertad que tenemos en Cristo. Pero, en tercer lugar, usemos esa libertad para bendecir a otros con nuestras propias vidas. Que para eso estamos aquí. El Señor Jesús dijo que somos la luz del mundo. Y la luz alumbra, ilumina las situaciones. Por ejemplo, que somos la sal de la tierra, que podemos ayudar a que la vida, con todas sus circunstancias, que a veces son muy malas, podemos darle el tono, el sabor de confiar en Dios, pase lo que pase. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes en la confianza en que ser hijos de Dios es por gracia, es un regalo, lo recibimos por la fe, y a partir de ahí vivamos en la esperanza de la vida eterna, amando
a todo el que hay a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga.